Estimados amigos, aquí Hernán Mamani y me alegra de que estén presentes, porque en esta ocasión les he preparado un resumen del libro Cómo ganar amigos, escrito por Dale Carnegie. Esto lo hice con el objetivo de que mejoremos, incluyéndome a mí, nuestras relaciones interpersonales, es decir, vayamos mejorando nuestra relación con las demás personas. Este es uno de los libros más connotados que hablan sobre las relaciones y de cómo mejorarla. Aquí vamos a ir tocando los puntos más importantes y más significativos. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro título: no critique, no condene ni se queje. La crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo, ese orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. Se ha comprobado científicamente que una persona le tiene más miedo a la crítica en público que a la muerte. Es por eso que en muchos casos las personas prefieren suicidarse a ser criticadas y expuestas públicamente. Lo mejor que puede hacer cuando tiene que reclamarle algo a alguien es hacerlo a solas, porque si lo haces frente a otras personas, simplemente lo estás humillando y por no quedar mal la otra persona no va a querer reconocer y no va a aceptar su culpa. Sin embargo, por lo mal que le has tratado o por el trato o por la forma en que le has hecho quedar, esa persona va a hacer de que en su interior crezca un rencor hacia ti. Cuando tratamos a la gente debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emocionales, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. En lugar de censurar a la gente, pues tratemos de comprenderla, tratemos de imaginarnos por qué lo hacen. Es mucho más provechoso el interesarse que la crítica. Aquí tenemos otro punto: el gran secreto para tratar con la gente. Demuestre aprecio honrado y sincero. Hay un solo medio para conseguir que el prójimo haga algo: es el de hacer que el prójimo quiera hacerlo. El famoso doctor Sigmund dijo que todos nuestros actos los hacemos por dos motivos: el impulso sexual y el deseo de ser grande. Y el doctor Denver dijo: el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. William James dijo: el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Estas opiniones se conectan entre sí para formar el anhelo, una sed humana infalible y persistente de satisfacer esta necesidad de ser humano, el ser importante. Este deseo de sentirse importante llevó a un mozo a estudiar libros de derecho que había encontrado en el fondo de su barril. Este mozo se llama Lincoln. Otro ejemplo de este deseo de ser importante es el de Dickens, quien lo inspiró a escribir sus novelas inmortales. Pero cuando este deseo de ser importante se tapa con la crítica, es decir, se rompe la moral de la persona, o más bien dicho, cuando tú criticas a esa persona, de por sí rompes ese anhelo de querer ser reconocido. Hay hechos que muestran cómo personas satisfacen a su manera el deseo de ser importante. De esta manera es creado en su propia mente. Es decir, se crea en su mente su propio mundo. A estas personas se le consideran locas.
Tal es el ejemplo de una mujer que tuvo un matrimonio trágico. Su esposo la dejó y nunca tuvo hijos. Esta mujer llegó al grado de formar su propia fantasía para poder así satisfacer esa necesidad de importancia. Un médico dijo: si pudiera extender mi mano y curarle la mente, no lo haría, ya que esta mujer es feliz como es. Lo mismo pasa con las personas cuerdas. Si nosotros les criticamos, rompemos su deseo de importancia. En las empresas, el trato amable con los trabajadores, con los obreros, hace el mejor rendimiento. Cuando una persona recibe una apreciación, éste se siente importante y se siente más feliz en su trabajo. Pero si se regaña o se les reprocha, el obrero no tendrá ganas de trabajar. Démosle prueba de una apreciación honrada y sincera de todas sus cualidades. Seamos calurosos en la aprobación y generosos en el ego, y la gente nos acogerá con cariño. Tenemos otro punto que dice: despierte en los demás un deseo vehemente. Esto quiere decir que el único medio del que disponemos para influir sobre el prójimo es hablarle acerca de lo que él quiere y demostrarle cómo conseguirlo. Por ejemplo, si nos referimos a un hijo, no quiere que su hijo, si usted no quiere que su hijo fume, no le predique y no le hable de lo que usted quiere. Demuéstrele en cambio que los cigarrillos pueden impedir formar parte del equipo de fútbol o ganar la carrera de 100 metros que tanto le gusta. Hacer que las personas hagan los actos que a nosotros nos parecen convenientes es inútil, pero al hacer ver a la persona lo que es bueno para él, es muy motivante. Los retos, los castigos, los golpes, etc., no influyen en nada a que el prójimo haga lo que queremos. Tal vez lo haga, pero o lo haga de forma rencorosa o con un sentimiento negativo. Recordemos, quien puede hacerlo tiene el mundo entero consigo. Quien no puede, marchará solo en el camino. Haga esto y será bienvenido en todas partes. Se puede hacer más amigos en 2 meses cuando uno se interesa por los demás que en 3 años cuando uno hace que se interesen en uno mismo. Alfred escribió: el individuo que no se interesa por sus semejantes es quien tiene las mayores dificultades en la vida y causa las mayores heridas a los demás. De estos individuos surgen todos los fracasos humanos. Para que la gente se fije en nosotros, primero nosotros tenemos que interesarnos por ellos. Si queremos obtener amigos, dediquémonos a hacer cosas para los demás, cosas que requieren tiempo, energía y sean altruistas, sin ningún interés. El interés, lo mismo que todo lo demás, es como en todas las demás relaciones humanas, debe de ser sincero. Debe dar dividendos no solo a personas que muestran interés, sino también a las que recibe atención. Esa es una vía de 2 manos. Las 2 partes se benefician. Si usted quiere gustar a otra persona, si quiere tener amigos de verdad, si quiere ayudar a los otros, al mismo tiempo que se ayudará a usted, no olvide esto: interésese sinceramente por los demás. Una manera sencilla de causar una buena impresión. Aquí vamos. La manera de provocar una buena impresión es estar siempre sonriendo ante todos. El valor de la sonrisa. No cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes reciben sin
sin empobrecer a quienes dan. Crea la felicidad en el hogar. Porque nadie necesita tanto una sonrisa como a quien no le queda ninguna que dar. Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Jim Fowler descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por los de los demás. Haga el esfuerzo por aprender los nombres de pila. Preste atención. El nombre pone aparte al individuo. Lo hace sentir único entre todos los demás. La información que damos o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor. Fácil manera de convertirse en buen conversador. Primero tenemos que aprender a prestar atención y escuchar a los que están hablando, ya que escuchar es tan importante en la vida cotidiana. En las conversaciones, las personas que hablan de sí solo piensan en sí. Si la persona que solo piensa en sí misma es una persona que no demuestra el interés por los demás. Dice el doctor Nicholas Murray, carece de toda educación por mucha instrucción que tenga. Es decir, hablar de uno mismo carece de mucha educación, por más de que éste tenga mucha instrucción. De modo que para que usted sea un buen conversador, sea un buen oyente, atento. Piense en eso la próxima vez que inicie una conversación, ya que el buen conversador es aquel que oye más. ¿Cómo interesar a la gente? Hable siempre de lo que le interesa a los demás. Hablar de los intereses de otra persona es beneficioso para ambas partes. Howard Z., líder en el campo de la comunicación, siempre ha seguido este principio. Cuando se le preguntó qué obtenía de ello, él respondió que recibía una recompensa diferente de cada persona y que esas recompensas siempre habían dado resultados a una ampliación de su vida. Así que siempre trate de hacer la charla de manera que al prójimo le parezca adecuado y le interese. Por ejemplo, cuando te encuentres con una persona, pregúntale: ¿cómo está tu familia? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo a tus hijos? ¿Cómo estás en salud? ¿Cómo estás físicamente? Si sigues dedicándote a tu deporte. ¿Cómo estás en tu trabajo? Pregúntale si sigue con sus actividades que anteriormente le gustaba cuando se frecuentaba. Vas a ver que cuando te interesas por la otra persona, ésta va a sentir que tú la valoras. Entonces, por más de que tú no hables y durante todo el tiempo esté hablando la otra persona, al final de la conversación la otra persona se va a ir con la idea y va a decir: esa persona es un buen conversador. Va a decir: pero en el fondo tú no hablaste mucho, sino fue él quien estuvo hablando durante toda la conversación. Aquí tenemos otro punto: cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente. Si somos tan despreciables, egoístas, que no pedimos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado sin tratar de obtener algo a cambio, si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Para agradar, hábleles a las personas de ellas mismas, de sus cualidades y cosas en particular. En pocas palabras, haga que la persona se sienta importante y hágalo
lo más importante, hágalo sinceramente. No es posible ganar una discusión. Aquí lo vamos a ver. En esta parte del libro, el autor Dale Carnegie narra una experiencia propia de cómo se adelantó a una discusión y así pudo evitarla de la manera más conformable para las dos partes. Y aprendió esta manera de evitar las discusiones. Si discute usted y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo, pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad de la persona contraria. Piense en esto. ¿Qué prefiere usted? ¿Tener una victoria académica, teatral o la buena voluntad de un hombre? Muy pocas veces obtendrá las dos cosas. Para impedir que un desacuerdo se convierta en una discusión, acepte, por favor, acepte el desacuerdo. Desconfíe de su primera impresión instintiva. Controle su carácter. Primero escuche, busque las áreas de acuerdo y sea honesto. En resumen, la única forma de ganar una discusión es evitándola. Un medio seguro de conquistar enemigos y cómo evitarlo es esa. No contradiga a las personas aún sabiendo que está mal el acto, ya que esta persona puede perder el orgullo. Si usted va a demostrar algo que no le sepa o que no lo vea nada bien, hágalo con tal destreza que nadie piense que lo está haciendo. Si están trabajando, un ejemplo, si están trabajando dos personas y usted observa que su compañero tuvo un error, usted diga, creo que me equivoqué. Revisémoslo otra vez. De esta manera logrará ver a su compañero o logrará hacer ver a su compañero el error de manera pacífica y sin discusión. En otras palabras, no hay que discutir con el cliente, cónyuge o con el adversario. No le diga que se equivocó, no lo haga enojar. Utiliza un poco de tacto, de diplomacia. Demuestra respeto por la opinión ajena. Jamás diga a una persona que está equivocada, porque ahí comienza la pelea. Si se equivoca usted, admítalo. Si sabemos que de todas maneras será demostrado nuestro error, no es mucho mejor admitirlo y reconocerlo por nosotros mismos. No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros propios labios que la censura de las demás personas. Cuando tenemos razón, tratemos de atraer nuevamente y contacto a los demás con nuestra manera de pensar. Y cuando nos equivocamos, admitámoslo rápidamente y con entusiasmo. Esta tendencia no solo producirá resultados asombrosos. Por lo tanto, si usted se equivoca, admítalo rápidamente y enfáticamente. Y comenzar con gestos amigables para que así se calme el conflicto de la manera adecuada. Un ejemplo fue el del Dr. John D. Rockefeller, quien tuvo que enfrentarse a huelguistas de su fábrica en una de sus empresas. Pero Rockefeller no comenzó de la manera agresiva, por el contrario, empezó hablándoles como amigos y terminaron como amigos. Recordemos lo que dijo Lincoln: una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. El secreto de Sócrates: consiga que la otra persona diga sí y sí inmediatamente. Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando sí, es posible, que los dos tienden al mismo fin y que la única diferencia es de métodos y no de propósito. Cuando una persona ha dicho no,
todo el orgullo que hay en su personalidad exige que esa consecuencia consigo mismo siga adelante. Es decir, si esa persona, por más equivocada que haya estado en alguna conversación y te haya dicho no, por su orgullo, no va a querer aceptarlo por más de que se dé cuenta que debe aceptarlo, simplemente por mantener su orgullo o su convicción. El orador hábil, desde el principio, hace una serie de aceptaciones, es decir, hace que la otra persona vaya diciendo sí. Consigue varios sís, como respuestas. Discutir no da beneficios. Es mucho más provechoso e interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerlo decir sí, desde un principio. El método socrático es obtener una respuesta de continuo sí hacia preguntas con las cuales tenía que convenir su interlocutor, es decir, buscar primero cosas en las que estén de acuerdo y seguir ganando una afirmación tras otra hasta tener una cantidad de síes a nuestro favor. Seguir preguntando hasta que por fin casi la persona se vaya acostumbrando a hacerte afirmaciones, llegando a un punto en que se le va a hacer más cómodo y va a notar que los sís provienen de él mismo. Es decir, que empieza con suavidad, va lejos. En resumen, quiero darte unas cuantas reglas para tratar con el prójimo. Y tómalos muy en cuenta y será bueno que los apuntes. Aquí vamos. Reglas para tratar con el prójimo. No critiques, no condenes ni te quejes. Demuestra aprecio honrado y sincero. Es muy importante que tu aprecio no sea fingido, sino sea sincero. Despierta con los demás un deseo vehemente interesándote en sus vidas. Aquí vamos con otro punto. Y quiero contarte sobre 6 maneras de agradar a la gente. Interésese sinceramente por los demás. Sonría. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Siempre dé lo que les interesa a los demás. También haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Logre que los demás piensen como usted. La única forma de salir ganando en una discusión es evitándola. Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. Si usted está equivocado, admítalo rápidamente. Empiece a enfocarse en la otra persona y sea amigable. Consiga que la otra persona diga sí inmediatamente. Permita que la otra persona sea quien hable más. Permita que la otra persona sienta que la idea es de ella. Trate honradamente de ver las cosas desde el punto de vista de la otra persona. Y finalmente, muestre simpatía por las ideas y deseos de las otras personas. Y con esto, queridos amigos, me despido y espero que les haya servido y apliquen todo lo que acabamos de hablar. De igual forma, yo también los voy a aplicar y juntos hagamos que nuestras relaciones entre amigos,
es decir, nuestras relaciones interpersonales con otras personas, crezcan y sean más fructíferas. Gracias por estar presente y nos vemos en otra ocasión.